Bueno, ya estoy grabando. ¿Me confirman si aparecen las diapositivas, por favor? Sí, profe, se aparecen. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces, para el día de hoy, la continuidad es de las propiedades físicas. Se hizo una división de determinación de densidades en primer lugar, y hoy nos vamos a dedicar a ver dos propiedades físicas, o más que propiedades físicas, determinación de ese tipo de propiedades. La primera, el primer punto está centrado en la determinación de los puntos de fusión y ebullición, y el segundo en la identificación de sustancias puras. Esa es una práctica pues, que se hace en una sola sesión. En primer lugar, pues así como aparece en la diapositiva anterior, voy a dividir cómo vamos a organizar la presentación. En primer lugar, voy a presentar todo lo que corresponde a determinaciones de punto de fusión y ebullición, y luego voy a presentar lo que se refiere a identificación de sustancias. Entonces, para empezar por esta parte, vamos a hacer una, digamos, como la rutina que hemos venido haciendo siempre, unos objetivos, unos conceptos y una experimentación, porque recuerden que así están diseñadas las guías. Entonces, el objetivo, aprender a determinar el punto de fusión y el punto de ebullición de un compuesto puro. Profe, Así es. pregunta. No, Sí. no, perdón. Hola, hola. ¿Pregunta? No, no. Bueno. No, continúe, profe, qué pena. Listo. Digamos que el objetivo obviamente que está redactado en términos prácticos, pero acá lo que vamos a hacer pues es tratar como de mirar algunos aspectos más teóricos de lo que involucra el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿cierto? Y luego pues observamos un video también muy pequeño de qué es lo que se haría para determinarlo en caso tal pues de que estuviéramos haciendo la práctica. En primer lugar, sí, en este sentido, para hablar de la determinación de los puntos de fusión y el punto de ebullición, quizás la propiedad más importante es la temperatura, ¿sí? La temperatura, recuerden que pues, es una propiedad, es una variable que siempre está en juego casi en todos los procesos, tanto físicos como químicos. Y recuerden, así de partida, pues, como estamos viendo propiedades físicas, el punto de fusión y el punto de ebullición pues, son propiedades físicas de la materia. Cuando hablamos de materia, nos referimos a cualquier cosa, ¿sí? Usted le puede determinar el punto de fusión al agua, el punto de ebullición al alcohol, le puede determinar el punto de fusión a la gasolina, le puede determinar el punto de ebullición al aceite, etcétera, etcétera, ¿sí? Son propiedades de las sustancias químicas y propiedades físicas de las sustancias químicas, para que no se me vayan a enredar ahí, propiedades físicas de las sustancias químicas. Entonces allí hay 4 aspectos importantes, vamos a verlos. El primero de ellos dice, la temperatura es una medida de la intensidad de calor o energía térmica que posee un cuerpo. O sea, es como una definición muy general de lo que es la temperatura, ¿cierto? Y todos los cuerpos, todos en la naturaleza, tienen un grado o un nivel, ¿cierto?, de temperatura. Cuando los cuerpos en la naturaleza, cuando digo cuerpos estoy hablando de seres inertes y seres con vida, ¿cierto? Cuando los cuerpos no registran ningún grado o nivel de temperatura es porque han llegado a una temperatura que se denomina el cero absoluto. El cero absoluto es una temperatura teórica. ¿Por qué digo que es teórica? Porque los que son expertos en esa área, que son los termodinámicos, plantean que ninguna sustancia o ningún material ha llegado a esa temperatura. Esto que es más o menos menos 273 grados centígrados. Entonces creo que, pues, digamos, a esa temperatura no se ha llegado en términos prácticos, ¿sí? En términos teóricos, pues ustedes saben que a nivel teórico todo puede existir. ¿Qué es lo que sucede cuando se llega teóricamente
al cero absoluto, que no hay posibilidad de que las moléculas que están conformando esa sustancia, ese cuerpo, ¿sí? Se puedan movilizar. Y al no poderse movilizar o vibrar, pues no hay ningún tipo de energía. En términos específicos, acá como lo estoy señalando con el mouse, no habría un contenido de energía térmica y por lo tanto no podríamos hablar de temperatura, pues en esa escala de temperatura, en ese nivel. Sin embargo, de ahí hacia arriba, ¿sí? Existe el concepto de temperatura. ¿Por qué? Porque, vuelvo y leo, es una medida de la intensidad del calor o de la energía térmica que posee un cuerpo. Ustedes ahorita, digamos el día de hoy ha estado algo lluvioso, ¿cierto? La temperatura ha estado baja, entonces nosotros podemos hacer un estudio en términos de la temperatura de diferentes sistemas. ¿Cómo así que sistemas? Por ejemplo, un sistema puede ser nuestro cuerpo, como un todo, ¿cierto? Y con un termómetro usted toma la temperatura de su cuerpo, 36 grados, supongamos. Ahí hay un contenido energético que está marcando que la temperatura que usted tiene en estos momentos es de 36 grados. Sin embargo, yo puedo hacer un análisis de otro sistema. Usted entra al congelador, saca unos cubos de hielo y mide la temperatura con un termómetro. En términos teóricos se supondría que están a 0 grados centígrados y ahí hay otro contenido energético. Con esos dos sistemas uno ya puede entablar toda una discusión termodinámica para empezar a relacionar un montón de conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el punto de fusión, ¿cierto? E involucrar muchos conceptos que van de la mano con la variable temperatura. Entonces usted ya puede hacer comparaciones. ¿A qué sucede? Lo que sucede es que el cubo de hielo tiene una temperatura menor a mi cuerpo porque, ¿cierto? Hay una energía térmica mucho mayor en mi cuerpo que en la que hay en los cubos de hielo y eso significa que el movimiento de las moléculas sea mucho menor en el cubo de hielo que en mi cuerpo. Y si lo compara con otro sistema, por ejemplo, pone a hervir agua y mide la temperatura, más o menos aquí en Medellín, la temperatura el agua ebullió, perdón, a unos 96 más o menos. Entonces usted marca 96 grados, ¿cierto? Y dice, listo, ahora analicemos qué es lo que está sucediendo. Tengo estos tres sistemas. Cubos de hielo, mi cuerpo, agua que está hirviendo o en ebullición. Ahora hago la comparación entre mi cuerpo, que tiene una mayor temperatura, la del cubo de hielo, y el agua que está hirviendo o que está en ebullición. Entonces yo digo, bueno, ahora lo que sucede con el agua, que está marcando más temperatura que mi cuerpo, es que molecularmente, es decir, internamente, ¿sí? Esas moléculas de agua se están movilizando demasiado rápido, tan rápido que alcanzan ese nivel de temperatura en términos de la energía térmica que están transmitiendo. ¿Listo? Entonces digamos que uno podría solamente con esa variable de temperatura entender un montón de situaciones físicos y químicos que suceden en la naturaleza. ¿Listo? Ahí, o sea, uno con ese concepto puede jugar, puede quedarse todo un semestre estudiando. Los que son gomosos de pronto de la física o de la termodinámica, quizás pues ahí los invito también a que se pongan juiciosos a leer, los invito a que lean sobre ese concepto, que es bien interesante en términos pues, de las ciencias exactas y para entender fenómenos naturales. Segundo punto, dice, idealmente los puntos de fusión y congelación, ojo ahí con esos dos conceptos, fusión y congelación, de una sustancia deben ser iguales. Son las temperaturas a las cuales el sólido y el líquido están en equilibrio a la presión atmosférica. Ya ahorita, después de esta diapositiva, hay una gráfica que nos permite entender mejor eso que está allí. El efecto de variación de presiones es generalmente pequeño. Bueno, allí estamos hablando de dos puntos, fusión, congelación. ¿Qué es la fusión? Alguien que me diga. ¿Qué es el punto de fusión?
Aló, aló. Óigame, no sé, profe, no sé, pero quiero escucharlos. No me den solo. Muchachos, ¿sí me están escuchando? Profe, Hola, Juliana. ay no, profe, es que yo creo, a ver, el punto de fusión es como el punto inicial de la sustancia, ¿no? ¿Cómo así que inicial? No entiendo. Pues el de la temperatura inicial, pues yo sé que el de ebullición es cuando ya algo ebulle, pero el punto de fusión es cuando dos sustancias se... Di lo que sea, lo que creas que es, no importa. No te va a poner mal. No, eso queda grabado. No, no importa, eso es público. Estamos en un proceso de aprendizaje, de formación. Profe, Nadie le ayuda a Juliana, ayúdenle a Juliana, no sean y malos. yo. Profe, no es el punto exacto de temperatura donde un elemento pasa de estado sólido a estado líquido. Bueno, muy bien, ahí, digamos, hay una definición muy cercana, muy bien, Marisol. Entonces, a partir de ese concepto, que quizás algunos de los que no les gusta hablar lo tienen, es eso, ¿cierto? Fíjense que dice, los puntos de fusión y congelación deben ser iguales. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos al caso que les estaba colocando ahora de los cubos de hielo. El cubo de hielo es cuando está en la nevera, o sea, ahí en el congelador, está, uno puede decir, listo, voy a detectar voy a medir su punto de congelación. ¿Cuál sería el punto de congelación de hielo o del agua en estado sólido? ¿Cuál es? Cero no, profe, no cero Cero, no. ¿cierto? Cero. Eso creo que ya lo sabemos desde que estábamos pequeños en la escuela, nos enseñaron eso. ¿Y cuál es el punto de fusión del agua? De ese mismo, de esa mismo cubo de hielo que es pues agua sólida. No sé, 0.1 o 1, no sé. Que No, vuelva atrás cero. a ser cero Cero también. también, claro. Porque Ah, mira, aquí dice que deben ser iguales. Ya vemos por qué deben ser iguales. sí, claro. Ya lo Sí, vemos, ahí no ya lo está. vemos. Profe, pero Ya vengo una vamos pregunta. para allá. Ya Yo vamos tengo una para allá. pregunta, pero sí, ¿Sí? sí lo especifiqué. Profe, ¿por qué afecta la presión atmosférica los puntos de ebullición y de fusión? O sea, Ya vamos para allá, ya vamos para allá. bueno, sí, gracias. Tranquila, tranquila. Sin embargo, fíjate, sin embargo, mira, acá dice en los puntos de fusión y congelación, dice, el efecto de variación de presión es generalmente pequeño. ¿Por qué en comparación con el punto de ebullición? Lo que pasa es que cuando sacamos, por ejemplo, vuelvo y juega el cubo de hielo, cuando sacamos el cubo de hielo de nuestro congelador y empieza a fusionarse, que es cambiar de fase sólida a fase líquida, no hay cambio de presión que sea significativo, porque está pasando de una fase sólida a una fase líquida, cosa que no sucede cuando hablamos de ebullición. De ebullición estamos hablando de una fase líquida a una fase gaseosa. Y es allí donde la presión sí es muy significativa como propiedad. Ya eso lo vamos a ver en dos gráficas que creo que son muy ilustrativas para eso. ¿Listo? Tercer punto, dice la ebullición es un proceso inducido. ¿Qué quiere decir un inducido? Generado por algo externo. Generado, ¿cierto? Generado. Usted deja, digamos, usted pone el agüita ahí en la estufa, pero si no le mete candela, no va a ebullir nunca, ¿sí? Lo que va a pasar es que ella se va a empezar a evaporar lentamente. O sea, por ejemplo, usted deja esa ollita de agua, la deja hoy, ahí en su estufa, y puede hacer el experimento y me dice si sí o si no. Puede dejar ahí. Y pasan 8 días, si no la mueve, no le hace nada, ya ahí no va a haber agua. ¿Alguien ¿Por sabe qué? por qué? No. Bueno, ahí les dejo la tarea.
Eso va a ser un punto del taller. Pero eso no es verdad, profe. Ah, no. Porque es que usted pone a remojar algo de ropa y usted lo puede dejar ahí varios días y eso no, el agua sigue igual. No, porque cuando estás remojando, estás combinando el agua con detergente y el detergente hace otro proceso. O sea, agüita pura, pura. Hagan el experimento y verán. Es que incluso les voy a poner un punto de esos en el taller de hoy. ¿Y no nos vas a contar por qué entonces? No, les voy a dejar esa tarea, ¿listo? Listo, entonces dice, inducido, quiere decir que usted debe, en este caso, jugar con la temperatura. En este caso tenemos una ollita, vuelve y juega, los ejemplos más básicos. Una ollita con agua y usted quiere hervir el agua, ¿cierto? Mete candela, aumenta la temperatura y con el aumento de temperatura lo que está causando es que haya más energía térmica dentro de las moléculas en fase líquida del agua y puedan pasar a la fase gaseosa. ¿Rompiendo qué? Rompiendo sus fuerzas intermoleculares. Por eso es posible que pasen de la fase líquida a una fase gaseosa. A medida que usted aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. El movimiento entre esas moléculas, ¿sí?, que son trillones y que son imperceptibles a nuestra vista, pues, digamos, van aumentando hasta que llega un punto en el cual ellas dicen, ya acá no podemos ser más fase líquida, tenemos que pasar a la fase de vapor. Y ese punto, en términos teóricos, recuerden que 100 grados es cuando estamos a una atmósfera de presión. Y en Medellín estamos por debajo de una atmósfera de presión, o sea, de presión externa, ¿sí? Por eso no es 100 grados. Alguien también, sí, no sé, si de pronto tienen un termómetro, son como 96, son un poquito menos de 100, ¿sí? Porque 96 sí, porque teóricamente, si a usted le da 100, es porque se supone que está a nivel del mar, o sea, a una atmósfera, ¿sí? A una atmósfera, ¿listo? Listo, cuando su valor iguala, aquí en esta última parte, cuando su valor iguala al valor de la presión atmosférica, todo el líquido pasa a vapor, es decir, ebulle, es lo que les estaba diciendo. Uno puede leer ese párrafo así como está, sin embargo, lo que tiene que hacer es como un análisis un poquito más allá para saber molecularmente qué es lo que sucede para que el agua líquida pase a agua gaseosa o para que el agua sólida pase a agua líquida. Se empiezan a romper fuerzas intermoleculares por el aumento en la temperatura, y el aumento en la temperatura es aumento directamente, eso sí es proporcional, en la energía cinética de las moléculas, y eso es posible que, por eso es posible que hayan esos cambios de fase. Y no solamente, muchachos, que uno a veces se queda siempre es con el ejemplo del agua, no solamente en el agua, eso es para toda la materia. Así funciona, porque hay cambios en la temperatura, porque por ejemplo, si yo voy a medir la temperatura de fusión, ¿sí? Temperatura de fusión, ojo, es decir, que pasemos de fase sólida a líquida, un pedazo de hierro, ¿sí?, es diferente a la temperatura de fusión o al punto de fusión de ese cubo de hielo. ¿Por qué? Porque, recuerden, el hierro es un metal y romper esas fuerzas moleculares implica mucho más trabajo. Y el trabajo, recuerden que se extrapola con que hay que suministrarle mucha más energía. Es decir, que la temperatura tiene que subir muchísimo para que pasemos de hierro sólido a hierro líquido. Pero estamos haciendo lo mismo. O sea, la explicación en términos moleculares o microscópicos es la misma explicación. Estamos rompiendo las fuerzas intermoleculares del hierro para que pasemos de una fase a otra. ¿Listo? O de un estado a otro, como dicen algunos textos. ¿Listo? Y finalmente, la temperatura de ebullición, aquí sí es lo que alguna vez creo que me preguntó Catalina, profe, ¿por qué dices temperatura de ebullición y no punto? La temperatura de ebullición se define como la temperatura a la cual
la presión de vapor del líquido se iguala a la presión externa. Cuando llega a ese punto es que podemos estar midiendo una temperatura que nos registra esos 100 grados centígrados para el agua. Si la presión atmosférica es 1, se habla de temperatura de ebullición normal. Esto ya es, digamos, que otro concepto adicional. Si ya es 1, digamos que tiene ahora una condición con esta palabra de normal. ¿Listo? Pero en términos muy generales es eso. Miremos esta gráfica, que esta gráfica es muy ilustrativa. Esta es una curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión, ¿sí? Fíjense que no hay valores. Por eso es, digamos, esta es muy general para para cualquier, o sea, para la materia en general. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando paso por paso, parte por parte. Aquí hay una parte que dice, bueno, miremos acá, aquí hay una parte que dice energía cinética, energía potencial, ¿cierto? Por acá dice energía cinética, energía potencial, energía cinética, energía potencial, listo, listo. Ya ahorita vamos viendo cada uno. Por aquí, en este eje, es la temperatura en el eje Y, y la cantidad de calor añadido, o energía más bien, está en el eje X, ¿listo? Entonces, así es como vamos a leer la gráfica. Empezamos acá. El sólido. Entonces, el sólido, podemos hacer el ejemplo con el agua también como para entenderlo un poco más. Y podemos empezar a dar valores también para tener unos valores de referencia. Acá tenemos, supongamos que tenemos agua sólida, o sea, hielo, ¿cierto? Agua sólida. El agua sólida se da ¿a qué temperatura? Dijimos que a 0, profe. 0 grados, ¿cierto? Entonces aquí, en este punto donde está toda la B, aquí en todo este punto donde está la B, ahí está marcando 0 grados, ¿sí? Si usted se ha puesto y se ha fijado en cuánto dice su nevera que congela, o sea, el congelador de su nevera, una nevera estándar, normalita, más o menos aproximadamente dice menos 4 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que garantiza que lo que está ahí va a ser, pues si uno va a meter agua, pues se va a congelar, va a estar agua sólida, ¿listo? Entonces aquí conservamos el sólido, estamos hablando de agua sólida, ¿listo? Listo, aquí empieza el aumento del calor y el aumento de la temperatura. Fíjense que esa relación es proporcional. Sin embargo, la gráfica no es una línea recta. Tiene algunas escalas. Ya vamos a ver esas escalas qué significan. Pues aumenta el calor añadido o la energía térmica añadida y aumenta la temperatura. Y aquí encontramos la primera temperatura, es la temperatura de fusión. Entonces ya sabemos que en este punto encontramos un equilibrio entre el sólido y el líquido. Por eso acá aparece una línea recta. Esa línea recta está indicando que para que todas las moléculas de ese sólido se conviertan en líquido, tiene que haber una transición. Eso no es de una, ¿sí? Eso no es de una que el cubo de hielo de una, todo, usted lo sacó de la nevera y de una vez todo se volvió agua líquida. Eso no sucede, es una transición, ¿cierto? Es una transición. Y esa transición se representa por esta recta constante. Entonces, fíjense que aquí no hay cambios en la temperatura, mientras se da esa transición. Si yo llego a este punto, al punto C, y sigo aumentando la temperatura, fíjense, aumento la temperatura y sigo aumentando el calor añadido, que ya les dije que esa relación es directa. Si yo aumento la temperatura, pues si yo aumento la energía térmica, aumento la temperatura a la que está ese sistema, que en este caso estamos estudiando el agua. Entonces, estamos en el punto C. Empieza otra vez otra recta más pronunciada. Y en toda esta fase, en toda esta parte de la gráfica hablamos de que hay líquido. ¿Listo? Ya todo esto, toda esta franja de la gráfica es líquido. Estamos hablando de una fase líquida. Listo, llegamos acá.
¿Y qué sucedió? Entonces, fijémonos, vamos a hacer desde la A hasta la D, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya sabemos, aumento de cantidad de calor, aumento de temperatura. ¿Y qué pasa en términos de las energías? Pues la energía tiene que crecer. Aquí en esta franja, a medida que hubo esta línea pronunciada, la energía cinética creció, ¿sí? Ojo, la energía cinética de las moléculas. Los que ya han visto física o están viendo física, en física mecánica, la energía cinética se relaciona, recuerden, con el movimiento. Pero casi siempre, cuando estamos estudiando física, nos ponen ejemplos muy sencillos, como por ejemplo, determine la energía cinética de una pelota de tenis que tiene una masa de tanto y una velocidad de tanto. Yo con esos datos puedo determinar la energía cinética. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es esa misma energía cinética, porque el concepto es el mismo, pero lo estoy evaluando es en términos moleculares, en términos microscópicos. Las moléculas del agua están aumentando sus movimientos para pasar de una fase a otra. Eso es lo que está pasando, ¿listo? Aquí, ¿qué pasó? En esta línea recta constante, entonces acá dice, la energía cinética se mantuvo constante, o sea, no hubo un movimiento de las moléculas mientras estaba esa transición, pero en términos de la energía potencial aumentó, ¿sí? Aumentó. Recuerden también lo mismo que les dije ahorita, los que están viendo de pronto física o ya la vieron, la energía potencial se define como masa por gravedad por altura, pero en términos moleculares la definición es la misma, sin embargo el análisis es diferente. Entonces en esta transición, esos términos cambian y por eso la energía potencial aumenta. ¿Listo? Profe, pero no entiendo por qué aumenta. Pues porque es que lo que tú estás diciendo, o sea, desde el concepto de la física uno tiene entendido, tiene que ver con la altura, y ahí no va a aumentar ninguna altura. ¿Qué condición es la que aumenta para que aumente la energía potencial distinta a la altura que uno conoce normalmente? Muy bien, lo que pasa es que cuando pasamos de una fase, y me voy a ir a esta gráfica que estoy aquí señalando, esta fase es mucho más organizada, ¿cierto? La fase sólida. Cuando vamos a la fase líquida, hay un cambio en la estructura y ahí hay un desorden molecular. Y ese desorden molecular a nivel molecular y a nivel microscópico se interpreta con que la energía potencial de ese sistema va en aumento. Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Listo, aquí entonces vamos subiendo, subió la temperatura, subió la cantidad de calor añadido y la energía cinética aumenta. Vuelve y juega. ¿Por qué está aumentando? Porque las moléculas del líquido están moviéndose demasiado rápido. Fijémonos acá, mucho más organizado. Vamos a la fase de sólido a líquido, están un poco más, entre comillas, desordenados. Ese sería como el concepto más apropiado en términos termodinámicos. Ese sistema está más desordenado y por lo tanto, al estar más desordenado y estar en constante movimiento, por eso el líquido tiene esa forma. Usted coge un cubo de hielo en la mano, ¿cierto? Y tiene una estructura mucho más organizada. Pero una vez el hielo se fusiona o se derrite, ya usted no lo puede coger de la misma forma, porque ya tiene una desorganización molecular. A eso es a lo que me refiero. O sea, todo eso se le puede dar una explicación en términos más microscópicos. Llegamos al punto D, y si se fijan, el punto D aquí nos dice la temperatura de ebullición, ¿listo? Y sucede lo mismo que pasaba acá. Tenemos una recta constante, y esa recta constante vuelve y juega. Es una transición entre la fase líquida y la fase gaseosa de esa sustancia. Y aquí, pues, encontramos la vaporización o la ebullición, ¿listo? Aquí pasa lo mismo, la energía potencial aumenta, la energía cinética es constante porque ahí en esa transición ya no hay ese movimiento tan abrupto molecularmente hablando y por eso la energía cinética se mantiene sin cambios. Profe, ¿Listo? Eso es. ¿Sí? tengo una pregunta.
Sí. Ajá. Cuando uno está, bueno, poniendo un ejemplo, cuando uno pone a hervir agua, cuando empiezan a salir las burbujas, la primer burbuja, eso es cuando ya pasa a estado gaseoso o es como una liberación de energía por el movimiento de las partículas, de las moléculas, perdón. Listo, ya voy para allá. La siguiente imagen nos muestra esa situación. ¿Listo? Muy bien esa pregunta. ¿Listo? Listo, eso es lo que pasa, muchachos, digamos, eso sería un análisis más microscópico de lo que está pasando a nivel macro, ¿sí? Lo que pregunta, por ejemplo, Marisol, pues, y cualquiera lo ha hecho pues en nuestras casas, no a nivel experimental, sino en nuestras casas. Hierve agua y empezamos a ver un burbujeo, pero durante todo eso, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, si uno se pone a hacer el análisis en términos de lo que estamos acá observando, pues tendría que pensar en toda esta situación, ¿listo? Pero eso solamente resérveselo para usted, o si no le dicen que usted está loco, ¿listo? Le dicen que usted está loco. Si llegan de la abuelita a decirle qué es lo que está pasando, le dirá a este que se fumó, ¿sí? Pilas, pues que eso nos pasa a los que estudiamos ciencias exactas. Profe, Listo, entonces, ajá. Sí, antes de que pases a la otra diapositiva, yo tengo una pregunta, pero no Claro. sé si es como muy bobita. No, pregunta. Lo que pasa es que tú ahorita dijiste que lo mismo pasaba pues con el hierro, ¿cierto? Sí, que también podía claro. pasar un estado líquido. Claro. Entonces esta Muchachos, gráfica... miren, antes de que me hagas la pregunta, Diana, esta gráfica no es para el agua, esta gráfica es para todas las sustancias, muchachos. Para O sea todas. que el hierro puede ser pues vapor, Claro. vapor de hierro. Claro, Wow, yo te digo a ti, Diana, consulta por favor el punto de ebullición del hierro y hay un dato que te da. Entonces fíjate que obviamente lo que yo les estaba poniendo de ejemplo ahora cuando estamos hablando del agua, los datos no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque las sustancias no son las mismas. Por eso, este laboratorio en términos prácticos es muy diciente y, digamos, enseña mucho. ¿Por qué? Porque vamos a determinar dos propiedades de la materia que son como la huella dactilar en cada uno de los seres humanos, son únicos e irrepetibles. Si tú le vas a determinar el punto de fusión al agua, te tiene que dar 0. Si te da -5, no es agua, es otra sustancia, ¿sí? Si le vas a determinar el punto de ebullición, por ejemplo, supongamos que la sustancia desconocida sea agua, te da 100, te da 150, 120, por ejemplo, tú no puedes decir que es agua, porque, o sea, según ya la literatura, sabemos que el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados, bueno, aproximadamente, pero en términos teóricos sería eso. Entonces, claro, si ya vas a trabajar con hierro, listo, tú vas a graficar esto, vas a obtener la misma gráfica. ¿Qué es lo que va a cambiar? Estos valores de acá, ¿sí? En la temperatura de ebullición del agua vas a obtener 100, en la temperatura de fusión del agua vas a tener 0, pero en la temperatura, por ejemplo, de fusión del hierro, en este momento no recuerdo cuánto es, no sé si es como 1200, 1300, y por acá pues vas a tener una temperatura muchísimo más alta, 2300, 2500. ¿Por qué? Porque necesitas suministrar toda esa cantidad de energía para que todas esos átomos de hierro, ¿sí? Todos esos átomos de hierro que son sólidos pasen hasta la fase de gas o de vapor. ¿Listo? Íbamos aquí en la parte E, sí, que faltaba esta parte, entonces después de que ya empieza a... Sí, sí. Tú acabas de decir que uno puede determinar si no es esa sustancia haciendo pues con esa prueba, ¿cierto? La pregunta mía es, claro, si la sustancia está mezclada, o sea, por ejemplo, yo tengo agua, ¿cierto? Pero yo la mido y resulta sí, que ella ebullió a los 105 grados, ¿cierto? Y estoy sí, a no sé cuántas menos atmósferas por estar en Medellín, donde sí. yo esperaría que me ebulliera a 96, o sea que tengo 10 grados de diferencia así a vole pájaro. Bueno, hagamos la pregunta más fácil. Supongamos que da 100, ¿sí? Bueno, listo. Para no enredarnos. Bueno, listo. La pregunta mía es, ¿eso me implicaría que es otra sustancia o que puede estar mezclada? ¿Y cómo diferencio eso? Es una muy buena pregunta. Hay unas propiedades, miren muchachos, hay unas propiedades que se llaman propiedades coligativas.
Profesor, que usted me va a odiar al final de esta clase. No, porque Por ser tan preguntón y que me ocurran tanta bobada. no, a mí me gusta que me pregunten y es una pregunta muy buena y muy, digamos, muy científica, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No, o sea, no me quedo solamente con lo que son las sustancias puras, porque bueno, ya sé cómo se comportan las sustancias puras, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si esa agua tiene sal o si esa agua tiene azúcar, ¿cierto? Y ya está solubilizada. Cuando eso sucede, no podemos determinar que sea obviamente pues una sustancia pura porque sabemos que es una mezcla, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con eso? Ahí hay que ya hablar de otro tema que se denomina propiedades coligativas y eso es muy importante, las propiedades coligativas son muy importantes, sobre todo a nivel industrial, porque con las propiedades coligativas, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si nosotros queremos reducir la temperatura de fusión o de congelación más bien del agua, mucho más que 0 grados, le agregamos ciertas sustancias. Casi siempre, o el caso como más típico es cloruro de sodio. Eso lo hacen, digamos, sirve de aplicación para que lo tengan en cuenta, o quizás ustedes lo saben, en las partes donde cae nieve, ¿sí? Donde cae nieve, agregan sal para que la temperatura se reduzca aún más, ¿sí? Pues para las personas estas que hacen deporte, porque ustedes saben pues que pueden haber accidentes. Y el caso contrario, no necesito que la temperatura del agua cuando vaya a bullir sea 100 grados, sino que sea un poquito más, que sea 105, porque en los procesos industriales, en los procesos de ingeniería, pues tienen que ser muy precisos y hay algunos procesos que dicen, no, es que este proceso tiene que ser a 106 grados. Pues empiezan a encontrar sustancias que a medida que van agregando en el agua, estoy poniendo el ejemplo más típico que siempre es el agua como líquido o como solvente, va aumentando y en cierta cantidad, ¿sí? No, pues yo no le puedo echar un kilo de sal a medio litro de agua, porque recuerden que no hay solubilidad y bueno, todo lo que sucedería, sino vamos agregando, vamos midiendo la temperatura, vamos agregando, vamos midiendo, pero digamos ese ya sería otro tema que se sale de acá, ¿listo? Entonces, íbamos acá en el gas y ya esta parte donde ya solamente habría gas de esa sustancia, que en este caso sería agua, pues la energía cinética sigue creciendo porque esto es lo que uno esperaría ver si tuviéramos una resolución o un microscopio de barrido de túnel que más o menos da estas impresiones de cómo se estarían moviendo esas moléculas en la fase gaseosa. Entonces fíjense que ya para hacerlo pues, más rápido, estamos en fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. A medida que aumenta la temperatura, pues hay un aumento en esa energía térmica y en esa energía cinética del sistema como tal. Aquí también se puede ver igual, ¿listo? La otra pregunta que alguien podría hacerse es, profe, ¿y qué pasa si yo ahora quiero tener el gas, ¿sí? O sea, que estoy aquí y me quiero devolver. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué hay que hacer? Enfriarlo. Disminuir la temperatura, ¿cierto? Eso. Si yo aumenté la temperatura, ¿sí? O añadí energía, que sería como lo mismo, si en esta dirección añado temperatura, incremento temperatura y añado energía, pues para devolverme, para tener el gas y volverlo sólido, es decir, acá es como más diciente esta gráfica, para estar acá donde las moléculas se están moviendo mucho más rápido y volverlas a compactar o a que estén mucho más organizadas, pues tengo que disminuir la temperatura, disminuir el contenido energético. Y eso es lo que se hace, muchachos. ¿Listo? Entonces, eso ahí es un juego de conceptos bien interesantes que vale la pena profundizar. En esta gráfica, entonces, vamos a la pregunta que hacía ahorita Marisol. Estamos hablando específicamente, en esta gráfica es específicamente para hablar de la ebullición, porque, digamos, la ebullición es un proceso que es bien importante en la parte de identificación de sustancias. Yo les pregunto, ¿de sustancias de qué tipo? O, más bien,
que están en qué estado de la materia. Líquido. Líquido, muy bien. Si yo les digo, muchachos, vamos a determinar el punto de fusión, ¿qué tenemos que tener? Esa sustancia, ¿cómo tiene que estar? ¿En qué estado? Sólido, muy bien. ¿Listo? Eso, pues digamos, no lo dije de entrada, pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si vamos a determinar, digamos, tenemos una sustancia X, una sustancia desconocida, vamos a determinar el punto de fusión y yo le doy un líquido, usted me dice, no, profe, usted está loco, yo tengo que tener un sólido para determinar el punto de fusión. ¿Listo? Un sólido. Puede ser cloruro de sodio, puede ser azúcar, ¿cierto? Puede ser azufre, puede ser carbohidrato, puede ser, ¿cómo se llama este? Se me fue. Carbonato de sodio, ¿sí? Bicarbonato de sodio, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, acá tengo una sustancia. Por favor, determinen el punto de ebullición y le doy un sólido. No, profe, pues ¿cómo? Con estos instrumentos no nos va a dar. Entonces yo les doy, muy bien, muchachos. Entonces acá les traigo este líquido, puede ser alcohol, puede ser alcohol, pues etanol, puede ser metanol, puede ser benceno, puede ser acetona, distintos componentes, incluso puede ser agua, ¿listo? Listo, vamos a mirar entonces acá esta gráfica para interpretar qué es lo que sucede a partir de la pregunta que hace Marisol, que es una pregunta muy apropiada. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. ¿Y qué pasa? Empezaste a decir varios compuestos y pensé en algo, y es que ¿qué pasa con las sustancias que son inflamables? Por ejemplo, ¿cómo determino el punto de ebullición de la gasolina, que si yo lo caliento la voy a prender? Lo que pasa es que, o sea, todas las sustancias tienen sus propiedades físicas, digamos, caracterizadas, ¿cierto? Punto de fusión, punto de ebullición. En este caso, digamos, el ejemplo que pones, gasolina, punto de ebullición. Para ese tipo de componentes, ese tipo de compuestos, hay que ser muy cuidadosos al momento de medirlos. Uno no puede medirlo, o sea, como de la manera convencional, porque sabemos que pueden haber accidentes. Entonces pero hay si que tener en cuenta... inflamarse, ¿Cómo? Controladamente sí se puede calentar sin inflamarse la gasolina y que llegue al punto de ebullición y se evapore y no se prenda, o ambas cosas funcionarían al tiempo, pasarían al tiempo. Lo que pasa es que para ciertos compuestos químicos los montajes son diferentes. Entonces hay que procurar que se enfríe, hay que procurar que la presión sea diferente, hay que procurar que no se haga, digamos, al aire libre, sino en una cabina por si sucede algún accidente, pero se debe determinar, digamos, de manera convencional. Lo que pasa es que los montajes son los que cambian, ¿sí? Un montaje convencional no lo podemos hacer para medir ese tipo de componentes, porque obviamente estamos garantizando una explosión, un accidente allí. Lo mismo, por ejemplo, si yo les digo, muchachos, vamos a determinar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, y ustedes lo van a determinar, como ahora lo vamos a ver en el video, que pues es de la manera convencional, como si usted fuera a hervir agua, y va a determinar la temperatura. Claro, al momento de que llegue a un punto de inflamación de esa sustancia, que es una sustancia peligrosa, no solamente va a explotar, sino que va a soltar gases que son gases tóxicos. Entonces, pues como que cuando son sustancias peligrosas o tóxicas, sí se miden las temperaturas, tanto de fusión como de ebullición, pero hay que tener ciertos protocolos. Listo, entonces acá tenemos dos conceptos, evaporación y ebullición. Entonces, en la evaporación, lo que está sucediendo es que inicialmente, el ejemplo que colocaba Marisol, aunque la primera burbujita, ¿cierto? No se pueden formar burbujas porque la presión de vapor es menor que la presión atmosférica. ¿Sí entienden el concepto de presión de vapor? ¿Lo pueden definir? ¿Qué se les ocurre que es la presión de vapor? No, profe, yo no entiendo el concepto de presión de vapor. ¿Qué es? Que yo no lo sabemos. conozco. ¿Cuál es ¿Nadie? No lo conozco. No. Pues su nombre lo dice, es la presión del vapor. Pero de que el vapor, ¿de cuál vapor? ¿Del agua mientras se está convirtiendo en gas o qué? Claro, pues ¿de cuál vapor? Miren, acá tenemos agua, ¿sí o no? Acá tenemos agua líquida.
está empezando, recuerden, está aumentando la temperatura para que pase de líquido a gas. Entonces, cuando empieza a pasar de líquido a gas, pues se está formando un vapor. A eso es a lo que yo llamo presión de vapor. O sea, si yo tuviera un dispositivo acá que cerrara este recipiente, podría detectar o medir cuánta es la presión que se está generando acá. Porque como recuerden, están los choques térmicos acá, los choques de las moléculas se están dando porque la temperatura está en aumento. Por eso aquí pinté esta flecha. La temperatura va aumentando hasta llegar a este punto donde vamos a discutir. Aquí ya empiezan, se pueden formar las burbujas y elevarse, porque la presión de vapor puede superar la presión atmosférica. Entonces, cuando está acá, recuerden, suponemos que la presión atmosférica en Medellín es 1 atmósfera. ¿Sí? Recuerden que es menos, pero estamos haciendo la suposición para calcular que la temperatura de ebullición del agua, como ejemplo que estamos colocando, sea 100 grados centígrados. Entonces, mientras llega esa presión de vapor, la presión de vapor es 0, porque aquí no hay vapor inicialmente, es 0, va aumentando porque va saliendo vapor, va saliendo vapor, va saliendo vapor, va saliendo vapor, hasta que llega al punto en que llega a una atmósfera. Cuando llega a una atmósfera, pues ya empieza ese proceso dinámico de las moléculas y podemos medir el punto de ebullición de esa sustancia, que en este caso es el agua, ¿sí? Por acá les coloqué presiones en el equilibrio. La presión atmosférica es igual a la presión de vapor. Cuando se llega a esa presión de equilibrio es que podemos tener este proceso, esta línea que estaba acá. Líquido-gas, transición de líquido-gas. Y por eso podemos determinar la temperatura de ebullición. Esto es bien interesante, pero igual, como es tan abstracto, al principio cuesta trabajo entenderlo, pero es muy interesante porque le da a uno muchos elementos para entender realmente cómo es que sucede ese tipo de mecanismos o ese tipo de fenómenos a nivel molecular. Porque algún profesor alguna vez me decía, o nos decía cuando estaba en clase en el pregrado, que lo más importante que caracteriza a alguien que estudia ciencias, digamos en este caso, como estamos específicamente hablando de química, es que le dé una explicación a los fenómenos desde el punto de vista molecular o desde el punto de vista microscópico. Porque lo macroscópico es el reflejo de lo que está pasando en el interior de las sustancias. Entonces, ahí les dejo ese tip para que lo tengan muy presente siempre. Bueno, acá, digamos ya, a partir de esa discusión teórica que uno podría, en términos de, después de hacer todas las medidas, explicar de esa manera qué fue lo que sucedió en el laboratorio cuando yo hice mis medidas. Por ejemplo, una gráfica de estas nos serviría mucho, ¿cierto? Una gráfica de estas nos serviría un montón para explicar qué fue lo que sucedió cuando yo hice mis medidas. Y esta, pues, ya es la parte experimental. En el punto de fusión, fíjense que es muy similar como sus montajes. Pues tenemos el termómetro que nos va a registrar ese cambio energético o la temperatura, pues. Tenemos, bueno, un anillito por acá, un capilar. Este capilar va a servir para el punto de fusión, va a servir para agregar la sustancia sólida. Porque recuerden, como estamos determinando punto de fusión, debemos tener un sólido en este capilar. Tenemos un baño de aceite, el aceite controla que no haya un movimiento brusco a medida que yo voy haciendo el aumento de la temperatura. Aquí se muestra, pues aquí como que al fondo se deposita esa muestra. Bueno, ya ahí nos dan unas medidas, o sea, eso ya es más del montaje. Ahorita igual voy a colocar un videito que encontré por allí para que lo veamos. Y en el punto de ebullición, fíjense que también es muy similar. Tenemos termómetro, aquí tenemos un tubo de ensayo. Bueno, aquí creo que no se ve bien. El capilar va dentro del tubo de ensayo, el capilar va dentro del tubo de ensayo. Tenemos la muestra, recuerden, si estamos hablando de ebullición, pues la muestra es un líquido, ¿listo? Voy a reproducir el video, igual como lo hice la vez pasada.
No, igual este video no tiene audio, solamente tiene como unas letras que nos van indicando qué es lo que se va haciendo, pero pues yo igual les voy hablando porque creo que me parece que es un poquito más ilustrativo. Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla para irme a Google. ¿Se aparece YouTube, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces aquí nos dicen, en un momento, aquí nos dicen, ellos van a hacer, el primer experimento es determinar el punto de fusión mediante el método de tubo de Thiele y comparar con el valor teórico experimental. Aquí hay una diferencia con el montaje que les acabo de mostrar. En muchas de las prácticas, como para que la medición del punto de fusión sea más preciso, se usa tubo de Thiele. Es un tubo que tiene esa forma que está allí, ya ahorita en el video se muestra. En el laboratorio también lo tenemos, algunos, digamos, si algunos se pueden trabajar con tubo de Thiele, y lo único que hace, o sea, la única función importante y que le da más precisión a la medida del punto de fusión que uno tome, porque recuerden que como son medidas experimentales, siempre va a existir un error en la medida. En ese sentido, pues digamos que si uno fuera juicioso y bueno, tuviera también los recursos, uno tendría que tomar mínimo 3 veces la medición. Es decir, yo mido 3 veces el punto de fusión, saco un promedio, le hago todas esas variables estadísticas y reporto el dato de cuánta es la temperatura de fusión, ¿sí? Porque con una medida, si uno la hace mal, va a tener muchos errores, y eso pasa, digamos, constantemente con los estudiantes cuando están haciendo las medidas allá. A veces se equivocan, a veces no se dieron cuenta, no se fijaron cuándo fue que el sólido pasó al líquido, porque hay que estar muy pendiente, ¿listo? Entonces, ese tipo de cosas suceden, pero pues digamos no tenemos los recursos para hacer 3 veces la medición, pero eso sería como lo ideal. Entonces, los materiales que ellos usan es un mechero, que ya lo conocemos, un tubo de Thiele, que es este tubo de acá, ya ahorita lo vemos mejor en el video, unas pinzas, bueno, las pinzas que están sosteniendo acá, un mortero con pilón, bueno, el mortero pues se usa para triturar la muestra, supongamos que vaya a ser, no sé, bicarbonato de sodio, pero necesitamos triturarla muy bien para que entre por un capilar. Los que conocen los capilares saben que son tubos muy pequeños donde hay un orificio demasiado pequeño y ese tubo lo tenemos que llenar. Un termómetro, obviamente, para medir la temperatura, el soporte universal que está ahí, bueno, y los capilares. Y acá tenemos como reactivos el ácido benzoico, eso quiere decir que en esta práctica el punto de fusión que se va a determinar es para el ácido benzoico, es un sólido blanco. Y aceite de silicona, el aceite no entra en contacto en ningún momento con el sólido que se va a determinar el punto de fusión, simplemente está ahí para que recircule de esta manera, por eso el tubo tiene esta forma, que recircule de esta manera la temperatura y no se ponga directamente el mechero en el capilar, porque si eso sucede, y si el punto de ebullición de la sustancia, el punto de fusión de la sustancia es bajo, pues no lo vamos a poder captar. Eso es lo que sucede, por eso, digamos, es esto. ¿Listo? Bueno, entonces que continúe el video. Digamos que, bueno, ahí se está haciendo el montaje. Digamos que ahí ya se observa un poco mejor el tubo de Thiele, ¿sí? Tiene esta forma, vuelvo y les digo, aquí lo que hay es se recircula el aceite para que la temperatura sea un poco más homogénea y no sea tan agresivo el cambio, para poder registrar de una manera más precisa
la medida del punto de fusión. Ahí pues ella está agregando el aceite, o bueno, la silicona, porque esta manera con silicona. Ahí están cortando los capilares, porque los capilares vienen por ambos, digamos, por ambos, ¿cómo se dice? Por ambos extremos viene abierto. Entonces lo que estamos haciendo ahí es sellando uno de los extremos. Ahí están triturando pues la muestra para poderla depositar al capilar. Llenamos el capilar sellado, eso también es pues algo que desde el punto de vista práctico tiene que quedar muy bien, o si no las medidas salen mal. Más o menos unos 2 centímetros, ¿sí? Más o menos. Luego pues se sella ese otro lado, si no pues saldría de una vez el líquido, ¿cierto? Si alcanza la temperatura y la temperatura de fusión es cercana a la de ebullición, saldría de una vez y el dato no sería preciso. Dice, una vez sellado el capilar, se fija el termómetro, hay que pegarlo al termómetro. ¿Y hay que pegarlo a dónde? Al bulbo del termómetro. Recuerden que el bulbo es el que registra la temperatura. Aquí hay una barra o un contenido de mercurio y se dilata cuando la temperatura aumenta. Por eso es que hay un líquido que va aumentando en esta dirección ascendentemente en el termómetro. A medida que aumenta la temperatura, el mercurio se dilata y sube por esa columna. Bueno, ahí está un poco rústico lo del cauchito, se podría hacer pues con cinta, ¿cierto? Con algo un poco más. Listo, ahí se está cerrando el tubo de Thiel, también tiene que quedar bien sellado porque si no sí podemos tener un accidente, porque si no el aceite o la silicona en este caso puede salir despedido por el tubo de Thiel y nos podemos quemar, ¿sí? Ahí hay que ser pues, muy cuidadosos. Se calienta, fíjense donde se calienta, no se calienta directamente, ¿sí? Como de pronto lo podríamos hacer con otro dispositivo, sino que acá empieza a recircular la energía térmica que le estamos proporcionando a la silicona y esa energía es la que posibilita que si la temperatura de fusión de ese componente, recuerden que el ácido benzoico es un compuesto orgánico, tiene unas temperaturas de fusión bajas, ¿sí? O sea, cuando hablo de bajas es 90, 100, 120, 130 grados, eso es una temperatura baja. Y eso es lo que, pues eso es lo que, la recirculación es lo que permite esa apreciación, que sea apreciable el cambio, porque eso es lo que tenemos que tener presente allí. Ahí dice, a los 120 grados se divisa el primer cambio de fase de la muestra, ¿sí? Ahí hay que estar pues, muy pendientes, esa es como la parte que hay que tener presente. Se torna transparente, obviamente, si tenemos un sólido blanco y se torna transparente fue porque pasó de la fase sólida a la fase líquida y hay que registrar esa temperatura. Por eso les digo que sería muy positivo, muy pertinente tomar varias medidas, sacar un promedio y, digamos, dar un dato un poco más preciso de esa medición. Su fusión completa
se completa los 124 grados. Eso es más o menos, pues es una medida bien apreciable porque ese termómetro no es tan preciso. Recuerden que esas lineecitas son muy pequeñas para observar eso. Listo, y ahí pues va haciendo la medición. Es pues muy sencillo y se demora, fíjense lo que ella dijo ahí, 1 minuto en hacer esa medición. ¿Listo? Listo, aquí a continuación está la otra parte que sería de ebullición. Entonces aquí tienen mechero de Bunsen, tienen vaso de precipitado, tienen capilar pequeño, tienen un termómetro, tienen soporte universal, malla de distribución de calor, y tienen como reactivos alcohol etílico o etanol y agua. Eso quiere decir que la muestra problema será el alcohol etílico para determinar su punto de ebullición. Ahí están depositando el líquido, como se ve en el video. Ahí están con el capilar, orientando hacia el interior del tubo de ensayo, también para poder hacer una medición precisa. El extremo cerrado queda afuera, porque se está llenando el que está adentro, ¿cierto? Se fija el termómetro a un costado del tubo de ensayo. Fíjense que ahí, a diferencia del anterior, está quedando de esa manera. Una vez fijado, se lo coloca sobre el vaso de precipitado, pues que el vaso de precipitado es donde se va a calentar. Es como un baño, lo que hace el agua que está dentro del vaso de precipitado. Y lo mismo, hay que estar muy pendientes de ese tipo de medición. Ahí tienen unas medidas, 300 mililitros de agua en el vaso. Esta medida no es significativa, puede ser cualquier cantidad, lo importante es que el tubo quede dentro de ese líquido. Cuando se acerca al punto de ebullición se observa una temperatura de 78 y un aumento progresivo de la velocidad de las burbujas. Sí, eso es como si estuviéramos midiendo la temperatura del agua cuando está hirviendo en nuestras casas, pero obviamente de una manera mucho más precisa. 80.7, ¿cierto? Empezó con 74 aproximadamente, 80.7 dio la temperatura. Eso es un video como muy sencillo, muy ilustrativo. También pues no tiene como nada del otro mundo, hay algunas conclusiones. Igual recuerden que esto todo queda en la sesión. Listo, vamos a la segunda parte entonces, que la segunda parte es un poco más cortica. No sé si tienen alguna inquietud con lo que se presentó en el video, muchachos. No, profe, está bien, gracias. Listo. Listo, entonces vamos a la segunda parte, que es la identificación de sustancias puras. Pues en la identificación de sustancias puras, en la identificación de sustancias puras, recuerden, no son sustancias como la que nos planteaba Catalina con la pregunta, son sustancias puras, o sea, agua pura, tiene que tener allí nada disuelto, nada solubilizado, ácido benzoico, como veíamos el ejemplo, no tiene que estar mezclado con nada, ¿cierto? Con ningún otro sólido, hierro, oro, ¿cierto? Pues que sean sustancias puras. No podemos hablar de mezclas porque ahí pues ya estaríamos hablando de otras condiciones. Primero sería hablar de, si es una mezcla, pues ustedes ¿qué harían? Separo la mezcla y luego identifico cada una de las sustancias que hacen parte de esa mezcla. Eso es lo que sí se podría hacer. Pero eso, digamos, ya sería otro problema. Así que yo les diga, listo, muchachos, van a determinar, en primer lugar, si eso es una mezcla, qué tipo de mezcla es, y luego me van a identificar las sustancias que conforman esa mezcla. Pero aquí solamente estamos hablando de sustancias puras, así como lo vimos en el video. Identificación de ácido benzoico nos va a dar un dato de punto de fusión,
identificación de etanol nos va a dar el punto de ebullición. Ahí en el video, pues obviamente como es un video ilustrativo y educativo, pues no es una muestra problema. Lo que sí se hace en el laboratorio, en esta práctica de laboratorio en la universidad, es que hay una muestra problema y usted tiene que identificar mediante esas propiedades físicas que estamos evaluando qué sustancia puede ser. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta como método de identificación de sustancias? Entonces, en primer lugar, características generales de los materiales. ¿Qué quiere decir eso? Estado, ¿cierto? Si es sólido, si es líquido, si es gaseoso, su color, sus propiedades organolépticas, olor, sabor, etc. Esas son como la primera observación que hay que hacer, unas características generales de los materiales o de las sustancias. En segundo lugar, uno puede determinar constantes físicas, como por ejemplo el punto de fusión y el punto de ebullición. Estas constantes, muchachos, quizás son las más habituales, las más convencionales y las más precisas para identificar una sustancia. O sea, de punto de partida uno determina punto de fusión y punto de ebullición. Recuerden, sólido para punto de fusión, líquido para punto de ebullición. Luego se hace un examen de la literatura. ¿Qué quiere decir un examen de la literatura? Pues vamos a determinar en la literatura, a buscar qué valor es el punto de ebullición, qué valor es el punto de fusión que yo determiné, si las características generales también están ligadas con ese punto de fusión y ese punto de ebullición. Por ejemplo, el punto de fusión del ácido benzoico aproximadamente dio como 124, ¿cierto? 120. Y además era un sólido blanco, y nos dio un punto de fusión de 120, 124. El examen de la literatura me puede confirmar esa información para que yo tenga algún conocimiento sobre esa sustancia desconocida si la estoy determinando de la manera correcta. Seguidamente, constantes físicas adicionales. O sea, si quiero seguir confirmando, ¿sí? Porque hay prácticas de laboratorio muy interesantes donde, eso quizás ustedes lo hacen después en otros cursos, estas prácticas son muy básicas. Le dicen a usted, mire, Catalina, mire, Juliana, aquí está la sustancia, hágame un favor y me dice cuál es, aquí hay un listado. Haga lo necesariamente posible, pues dentro de lo que está en la práctica estipulado, y esa va a ser digamos, su reto para la práctica, que me determine qué sustancia de las que están acá es. Entonces, usted determina luego constantes adicionales, que puede ser la densidad, hace todo el procedimiento para determinar densidad, porque usted ya sabe cómo es, ¿cierto? Si es un sólido, pues determine masa, determine volumen y determine su densidad. Si es un sólido, determine la miscibilidad. ¿Miscibilidad qué significa? ¿En qué sustancias se puede solubilizar ese sólido? Ya ahorita lo vemos en una tabla. Y si es un líquido, lo mismo. Usted ya sabe determinar cómo se determina la densidad de un líquido, ¿cierto? Tengo que tener dos variables, conocerlas, su masa y su volumen. Listo, las determino y hallo su densidad. ¿Y cómo determino la miscibilidad? La miscibilidad, digamos en pocas palabras, sería ¿se mezcla o no se mezcla con otro líquido? Cuando estamos hablando de líquidos, ¿listo? Yo tengo agua, ¿se mezcla o no se mezcla con gasolina? ¿Se mezcla o no se mezcla con aceite? ¿Se mezcla o no se mezcla con etanol? Y de esa manera puedo también tener algunas características, ahí sí son más cualitativas en términos de la miscibilidad, para saber en qué sustancias es miscible o se puede mezclar, porque recuerden que ahí lo que estamos hablando es ahí estaríamos hablando ¿es polar esta sustancia? Esta no es polar. Y esos conceptos de polaridad también me pueden servir para interpretar si las mediciones, así sean cualitativas en este caso, me están dando información relevante para identificar la sustancia. Y finalmente, una eliminación con base en la suma de propiedades observadas, es decir, ¿es o no es? O sea, ¿es miscible en gasolina? No lo es. ¿Es miscible en aceite o no lo es? ¿Es miscible en etanol o no lo es? ¿Es miscible en tetracloruro de carbono o no lo es? Su punto de fusión es este, está más alejado de este, su color es blanco, su color es amarillo, etcétera, etcétera. Ahí es empezar también a eliminar, porque yo tampoco le puedo dar cabida a un montón de posibilidades. Entonces, de esa manera nunca podría llegar
por lo menos acercarme a la sustancia que voy a identificar. Acá, esta es una tabla extraída de la guía de laboratorio, donde nos dan información para determinar una sustancia problema o una sustancia desconocida X, ¿cierto? En esta tabla que encontramos propiedades físicas de algunas sustancias puras. Entonces acá encontramos agua, etanol, propanol, que también es un alcohol, 1-propanol, 2-propanol, que también es un alcohol, 1-butanol, que es alcohol, encontramos tolueno, que es una sustancia orgánica, naftaleno, que es un sólido, agua líquido, etanol líquido, propanol líquido, perdón, 1-propanol líquido, 2-propanol líquido, 1-butanol líquido, tolueno líquido, naftaleno sólido, acetanilida sólido y beta-naftol sólido. Entonces, aquí nos dan estas sustancias, ¿listo? Aquí tenemos las fórmulas moleculares, y ustedes se pueden dar cuenta, todas son orgánicas, ¿listo? Todas son orgánicas. Lo que hay que tener en cuenta ahí, digamos, haciendo más profundidad, es cuáles son polares, cuáles son no polares, ¿listo? Como esos dos conceptos para no entrar en discusión con otros que nos pueden también, pues, confundir. Temperatura de ebullición, entonces ahí están los datos, temperatura de ebullición, ¿cierto? Temperatura de fusión, ahí están los datos, densidad, y acá, miscibilidad, que ese era el dato que estábamos viendo con anterioridad, ¿sí? Todos estos datos están reportados en la literatura, muchachos. Entonces usted dice, acá, el agua, ¿es miscible, miscible o inmiscible? ¿Sí? Acá tenemos agua, etanol, tolueno. Entonces, agua, en agua pues es miscible, agua, en etanol es miscible, y agua en tolueno, inmiscible. Fíjense que acá hay una nota en la parte de abajo de la tabla, M miscible y inmiscible, o sea que no se pueden mezclar, ¿listo? Etanol, pues etanol con agua, miscible, etanol con etanol miscible, etanol con tolueno miscible. Propanol, 1-propanol, en todos es miscible. 2-propanol, en todos es miscible. 1-butanol, inmiscible con el agua, con el etanol y con el tolueno es miscible. Tolueno, inmiscible con el agua, con estos dos es miscible. Naftaleno, este ya es un sólido, estos tres últimos son sólidos, ojo. Por eso esta temperatura de acá y esta temperatura de acá son las más altas. Inmiscible, miscible con los otros dos, acetanilida, inmiscible, miscible con los otros dos, y beta-naftol, inmiscible con el agua y con el etanol y con el tolueno, miscible. Entonces, ese tipo de... Profe, ¿sí? usted dice que esos de abajo son sólidos, pero en estado natural, pues me refiero, o sea, Sí. porque cuando tú hablas de miscibilidad ya están líquidos, ¿cierto? No, espérame un momento. ¿Cómo son visibles los sólidos? Me perdí. Muchachos, deme 2 minuticos, ya regreso, ¿sí? 2 minuticos, ya regreso, por favor. Ya regreso con ustedes. No se me vayan a ir, que ya vamos a terminar. Sí, profe, tranquilo. Listo, continúo. Entonces, la pregunta de Catalina. Este es un sólido, ¿cierto? Naftaleno. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Es un sólido blanco. Ese se agrega a veces como a la ropa para que las polillas no se le vayan a pegar, ¿sí? Naftaleno.
Ese es como el ejemplo que se me viene a la cabeza. Fijémonos acá. Pues, esto es muy importante en términos, pues, digamos, de hacer un análisis más profundo, ¿cierto? Es una cadena de 10 carbonos y 8 hidrógenos. O sea, es una cadena carbonada larga. Por ejemplo, si me voy hasta el etanol y lo comparo, aquí solamente hay 2 carbonos. Recuerden que a medida que la cadena de carbono aumenta en su tamaño, se va volviendo menos polar, ¿sí? O sea, se va volviendo más apolar. Por eso, haciendo un análisis, lo que les digo, un análisis más profundo de la información que nos están presentando acá en esta tabla, este sólido, el agua es un líquido, usted tiene un tubo de ensayo, ¿sí? Usted tiene un tubo de ensayo, agrega el naftaleno y si no se solubiliza, es decir, si no se disuelve, entonces yo marco insoluble. Eso es lo que pasa ahí, Catalina y muchachos. Lo mismo con la acetanilida y lo mismo con este betanaftol. ¿Qué sucede? Que con el etanol y con el tolueno sí se pueden solubilizar o sí se pueden disolver. Entonces uno lo que diría es, bueno, yo lo que voy a explicar allí, ¿sí? Lo que voy a explicar allí son 2 conceptos. Esta sustancia es polar o no polar, y esta sustancia, el agua, ¿cómo es? ¿Polar o no polar? Recuerden, si son de las mismas, es decir, si presentan, ambas son polares, se pueden mezclar o se pueden solubilizar una en otra, o son miscibles, ¿sí? Pero si una es polar y la otra es no polar, entonces ahí no hay posibilidad que se puedan solubilizar entre sí. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, digamos que esa práctica proponía estas sustancias, a ustedes se les daban estas sustancias, estaba pues en la tabla, y lo que usted tenía que hacer en términos de comparación con los datos obtenidos, decirme al final en el informe, profe, la sustancia que usted nos dio era el tolueno y el etanol. ¿Cómo iba a sacar eso? Pues claro, al hacer la medición a usted le dio un dato cercano a 78.5 en la ebullición, ¿sí? Y por acá en el naftaleno le dio aproximadamente 80.2 en la fusión, ¿sí? Cuando hizo las medidas. Además, hizo una medida adicional de una constante como la densidad y encontró en la densidad del etanol muy cercano a 0.79 y en el naftaleno 1,14. Y además verificó la miscibilidad en estos 3 componentes. Habían 3 tubitos de ensayo y usted dijo, listo, el etanol, listo, profe, en las 3 fue miscible. Y en el naftaleno solamente no fue miscible en el agua, en las otras sí. Entonces usted saca la conclusión y dice, después de que yo hice todas estas medidas, medí el punto de fusión, medí el punto de ebullición, además, como ya sabía medir densidad, porque eso se hizo en la práctica anterior, medí la densidad y luego hice la miscibilidad. O sea, esta prueba, como les dije, es cualitativa. Estos sí son datos cuantitativos, pero acá solamente es, y usted agita, ¿se mezcla o no se mezcla? Sí se mezcló, se volvió pues como una sola fase. Y listo, usted me dice, listo, profe, este componente era ese. Aquí hay un video, pero no se los voy a mostrar porque, digamos, se los dejo para que lo vean porque no encontré uno que me relacionara a esta parte. No, al parecer, pues como que no hay, o me hizo falta buscar más, pero no lo encontré ni siquiera en inglés. Entonces, encontré otro, pero pues no se relaciona mucho y pues no quería tampoco pues no quiero confundirlos ahorita con eso. Si lo quieren ver en la paz de su hogar, se los recomiendo, pero realmente no encontré uno que me relacionara lo que les acabo de mostrar en esta tabla, que es también muy diciente. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, sería el momento de hacerla. Nada, muchachos. Profe, pues yo creo que quedó claro de cierta manera. De cierta manera, es cierto, de cierta manera, sí, ¿no? Yo entiendo porque
Esto es complejo y más cuando la idea es que lo hiciéramos de manera práctica, ¿sí? Igual cuando estoy casi seguro, estoy casi seguro, no, estoy convencido de que también ustedes se van con muchas dudas cuando están haciendo las prácticas de laboratorio, porque a veces, digamos, como que no hay espacio y no hay una relación muy estrecha entre lo que se está viendo en la teoría, lo que se está viendo en la práctica. A veces algunos estudiantes no preparan muy bien las prácticas para enfrentarse en el laboratorio, y luego cuando van a hacer el informe es que empiezan como a recapitular, digamos, esos momentos importantes de la práctica, ¿listo? Pero, digamos, eso también es parte de la formación, mientras uno también como que va cogiendo conciencia de qué es lo realmente importante en los espacios de laboratorio. Listo, muchachos, entonces, si no es más, muchas gracias, yo les envío la información, estoy pendiente con los informes de determinación de densidad, espero de aquí al viernes enviárselos, y también pues les envío el entregable para que lo tengan presente dentro de 8 días. Listo, cualquier duda, recuerden, por el correo o por el WhatsApp nos podemos comunicar. Que tengan una feliz noche, Profe. muchachos. Igualmente. Profe, muchas Profe, Muchas gracias. gracias. Profe, muchísimas gracias. Chao, que estén bien, feliz Chao, noche. chao, profe. Chao, Cualquier chicos. dudita lo molestamos. Chao, profe, gracias. Claro que sí, Juliana. Le prometo que no va a ser a las 12 del mediodía. No lo decía por ti, es en general. Tranquilo, profe, chaito. Chao.